y que disfruten. Y que disfruten. Eso se da por descontado. No, no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A los viejos, muchas gracias. A los que repiten, a ellos. A los viejos que repiten, muchas gracias. No sé qué es lo que están buscando, pero continuaremos buscando. A los nuevos que se integran, tratar de contarles qué es esto, quién soy yo y qué es esto. Esta es la presentación que tenemos, nuestro ícono de grupo, Taller de Literatura y Fútbol, año 4, 2025. Cuando lo propusimos hace 4 ediciones, dijeron, y bueno, literatura y fútbol, bueno, vamos a ver si hay interesados. Y hubo interesados para una segunda edición, hubo interesados para una tercera y ahora una cuarta edición. Usualmente vamos desarrollando un temario. ¿Qué es lo que corresponde a esta primera sesión? Una presentación. El año pasado me presentó Zunilda, este año me presentó Antonieta. Fue breve, ¿cierto? Fue muy breve. Y lo hicimos en base a autorretratos, una presentación con espejos. Dije, bueno, vamos a cambiarlo y lo vamos a cambiar al escorzo. ¿Qué es el escorzo? Bueno, vamos a ver, que es una mirada en perspectiva. Pero de cualquier forma quise dar un pequeño vistazo a una presentación con espejo, el maldito espejo ese que está ahí atrás, y que me muestra no como yo me veo interiormente, sino como me veo exteriormente, con todas esas arrugas de expresión que tengo, sobre todo cuando frunzo el ceño, que le gusta mucho a mis nietos, sobre todo me pasan el dedo por la frente. Este es un pintor excepcional, Norman Rockwell. Norman Rockwell en 1960 realizó esa obra que es un triple autorretrato. Es un triple autorretrato. Si ustedes lo ven, se está pintando a sí mismo de espaldas mientras se ve en un espejo y se pinta en un lienzo. ¿Sí? Norman Rockwell incluso pone unas referencias, unos íconos de referencia en el panel que está pintando. Pone a Durero, a Rembrandt, a Van Gogh, es decir, gente en la cual él se inspiraba. Él me está mostrando su obra creativa, su faceta, se está representando a sí mismo en 3 planos, como si se pudiera estar viendo desde atrás, incluso muestra unos pequeños dibujos, bocetos, un águila americana con el escudo de Estados Unidos, el atril está terminado en un casco de centurión romano, toda una serie de elementos. ¿Quién era este Rockwell? Era un dibujante que no le tenía miedo a los espejos como le tengo yo. Descubrí, esto es relativamente reciente, no es cierto, a los nuevos no se crean que no me gustan los espejos, no, me gusta que los espejos me digan lo que yo veo, ¿no? Lo que yo pienso, pero Sabina tiene una canción preciosa donde de buenos deseos a otra persona y le dice que no te den la razón los espejos, ¿no? Que no te den la razón los espejos, que te aprovechen mirar lo que miras, que no siempre te busques la aprobación en nuestro ego hiper desarrollado. Descubrí una palabra, eisoputrofobia. Como su nombre lo indica, esta terminación fobia indica aversión, temor. ¿A qué? A los espejos, a la imagen reflejada en los espejos. Eisotrofobia. Eisotrofobia.
no sé, eisotrofobia. Me resultó interesante que alguien más que yo pudiera tenerle fobia a su imagen reflejada, por lo menos esa imagen que no es la que uno supongo que piensa que no tiene. Norman Rockwell, algún día le vamos a dedicar un pedacito más largo de nuestras sesiones. Yo soy un admirador de él. Dibujaba las tapas del Saturday Evening Post, una publicación semanal norteamericana, en la década del 30, del 40 y del 50. Murió en 1978. Algunos ejemplos, simplemente algunos ejemplos les traje. Esta imagen, fíjense que es la tapa de septiembre 20 de 1958. Es un niño sentado en un taburete en una cafetería, los americanos dirían una fuente de soda, ¿no? Y hay un policía, lo está mirando el que despacha en ese establecimiento, y los dos están muy atentos hacia el botija. El botija tiene debajo de su butaca tiene un atadito de ropa, runaway se llama, es decir, fugitivo. Él acaba de huir de su casa, entonces tanto el policía como el expendedor de la fuente de sodas está muy pendiente de lo que ese botija está haciendo, ¿no? Esa imagen se llama runaway. Esta otra, que corresponde al año 1948, muestra una pareja discutiendo en un desayuno, supuestamente, ¿sí? Él tiene un periódico con la foto de un candidato y ella tiene un periódico con la foto de otro candidato. En este caso reconozco fácilmente a Truman, que fue el ganador de la elección, y en este caso el contendiente de Truman. Sé que la historia dice que Truman había sido sucesor de Roosevelt, se presenta a las elecciones y las gana, pero con la lentitud que avanzaban los resultados, sé que se acuesta a dormir con la idea de que había perdido y cuando se levanta había ganado. Una elección muy competida. Lo cierto es que este matrimonio está discutiendo y los detalles, ¿no? Es decir, hay un niño llorando al cual ninguno de los dos padres le está prestando atención, y las mascotas, una que está escondida pero a los pies de ella, y un gato en el respaldo, también del lado de ella, ¿no? Como que tomaron partido. Pero les pido que presten en los detalles de las vestimentas, de los electrodomésticos, es decir, un individuo que retrató su época, los detalles, un gran dibujante. La siguiente imagen, esta corresponde a tiempo de guerra y es una de las, dentro de las palabras nuevas que hemos aprendido del inglés, la del empoderamiento, ¿cierto? El empowerment, el empoderamiento femenino, empoderamiento, que mucho tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial, en la medida que los obreros de las fábricas fueron a alistarse y las mujeres tomaron su lugar en la fábrica. Y esta imagen es Rosie the Riveter. Rosie, la máquina que tiene es una máquina remachadora, ¿sí? ¿La ven? De aire comprimido. Y dice Rosie, es decir, está identificada que esa es la máquina que ella utiliza. Rosie en este momento está merendando o comiendo su almuerzo en su pausa. La fecha es 29 de mayo de 1943, plena Segunda Guerra Mundial. Y devino este cartel en otro cartel en la que probablemente lo conozcan. Nuestra hija menor lo tiene colgado en el balcón. Una señora con un brazo haciendo músculo y dice, nosotras podemos, nosotras podemos. ¿Sí? El tema del empoderamiento femenino. Bueno, Rosie de Riveter es una de esas imágenes. Y esta imagen, junio de 1951, se llama los plomeros. Los plomeros. Los plomeros están todos ataviados, ¿sí? con todos sus implementos y están en un baño
que no es de ellos, lógicamente, y uno le está perfumando la cara al otro, le está tirando con un perfumador. Simplemente para tener idea del valor que tienen estos dentro del mercado, les puedo decir que esta obra fue vendida en 14.9 millones de dólares en mayo 24 de 2017. La venta anterior que había tenido había sido en 1996 por los 882.500 dólares. Bueno, un día nos vamos a dedicar a este hombre porque pinta verdaderamente una época con un realismo que podemos tocar esos electrodomésticos, esa ropa, esas costumbres. Parece fotos. Es un dibujo, no sé mis dos amigas que están allá abajo si pudieron ver algo. Sí, seguro. Hacemos así de rato. Perfecto. No, es que a mí hay que aguantarme de rato, pero ustedes porque ya saben. Pero renunciamos a los espejos, renunciamos al triple autorretrato y demás para no mentir, pero vamos a escorzar. Escorzar, un término que viene del italiano, scorciare, que no es escorchar, no escorches, no escorches. Esto es, en italiano, acortar. La gente que tiene dominio de dibujo y que sabe de arte más que yo lo va a entender claramente. ¿Cuál es la idea? Representar, acortándolas según las normas de la perspectiva, las imágenes que se extienden en sentido perpendicular u oblicuo al plano del papel o lienzo sobre el que se pinta. Si yo represento a una persona de frente, yo le aplico las reglas de perspectiva en el dibujo, fantástico, y las proporciones del hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, lo que fuera. El problema es cuando esa persona, en lugar de estar de frente a mí, está perpendicular a mi observador. Yo la quiero representar en un plano oblicuo o perpendicular. Vamos a ver una obra de arte nacional. Esta es, aparte de que está torcido el cuadro con respecto a nosotros, la imagen de la persona abatida no está de frente a nosotros, sino que está oblicua. Esta es la imagen. Esa es la imagen. Esto es Juan Manuel Blanes. La obra se llama ¿Cómo muere un oriental? ¿Y cómo muere un oriental? Si se fijan, al lado del oriental hay un cuerpo de otra persona abatida, es decir, que cada uno, Blanes lo decía, ¿cómo muere un oriental? Un oriental muere así, llevándose a otro. La obra es de 1879 y Blanes nos dirá en alguna de sus escritos, el artista debe sacar a la superficie las verdades históricas confundidas en el ruido del desasosiego político y social, para hacer con ellas ese arte que no solamente da fe en la historia de las naciones, sino que ha de servir a la moral. Juan Manuel Blanes. Pensemos, Juan Manuel Blanes, ¿qué nos viene de Juan Manuel Blanes? Nos vienen los 33 orientales, nos viene la imagen mental que tenemos de Artigas, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo Juan Manuel Blanes? Lo que él dice acá, es decir, puso sus pinceles al servicio de la creación de una imagen de nación incipiente en estos años. Si estamos hablando de que esto era 1879, era un país que tenía 50 y pocos años de la declaratoria de la independencia, casi 50 años de la declaratoria del juramento de fidelidad a la Constitución de 1830. Entonces, lo que Blanes decía es, yo tengo que poner estos pinceles al servicio de la creación de ese espíritu de nación. Y me dibuja esa figura. Pero esa figura es una figura, como decíamos recién, en escorzo. Es decir, está en una perspectiva insólita respecto del observador y del pintor. Lo que yo voy a hacer es una presentación de mí mismo en un escorzo. ¿Por qué?
porque la perspectiva es insólita. Yo dibujarme a mí mismo, ¿cierto? Yo dibujarme ante ustedes a mí mismo. Esta obra, aunque les parezca mentira no, es decir, esta obra forma parte del acervo de imágenes del Banco República. Cuando salió a la venta, el Banco República la compró, lo cual llevó a una discusión, es decir, el 2 de octubre de 1992, el senador Pozzolo dice, como decía, creo que el Banco de la República invirtió $300.000 en ese cuadro. Ya que hablamos de cuánto puede valer un cuadro de nuestro dibujante americano, bueno, vamos a pensar cuánto vale un cuadro de Blanes. Entonces, dice, hace pocos años en el Uruguay se vendió en un remate un cuadro de Blanes llamado Así muere un oriental, que fue comprado por el Estado. Fue comprado por el Banco de la República, señor senador, le contesta el señor presidente de la Cámara de Senadores, que es Hugo Batalla, era Hugo Batalla. Señor Pozzolo, como decía, creo que el Banco de la República invirtió $300.000 en ese cuadro. Señor presidente, invirtió $80.000. $80.000 costó ese cuadro, que se expuso en la Noche de los Museos en el Banco República. Pozzolo hace una larga disertación diciendo que es un error, que se hubiera comprado por parte del Estado, que hubiera preferido que hubiera viajado a otro lado, para que en lugar de verlo 1.500 personas, creo que pone él, 1.500 uruguayos anualmente en el Museo Nacional. De esta forma estamos negando el prestigio artístico del país a miles de ciudadanos en el mundo que valorarían en mayor medida nuestro arte si abriéramos nuestras fronteras. E incluso, porque somos uruguayos y porque forma parte de nuestra identidad, dentro de esa alocución se refiere al fútbol. En nuestro país dejamos que se lleven hasta los jugadores de fútbol más destacados para beneficiarnos y lograr un prestigio en esa rama. A los grandes artistas nacionales, porque estoy hablando del pintor de la patria, nos constreñimos en nuestro ámbito. Es decir, que pone como ejemplo el fútbol y para anteponerle la idea de por qué se había comprado ese cuadro por parte del Estado. Esto es un escorzo. Este es Manteña, es un Cristo muerto, pero en lugar de estar ubicado de costado para que el público le resulte fácilmente reconocible, no, se lo ponen en una perspectiva de frente. 1480. Cumple las leyes de perspectiva, el cuadro está bien proporcionado, la imagen corporal está bien proporcionada, pero está en una perspectiva insólita, que es la perspectiva de presentarse uno mismo ante un público. Acá tienen Manteña también, este angelito, este putti, que está colgando de un techo, entonces está en una perspectiva insólita. Ese Miguel Ángel, la separación de las tierras y de las aguas, en ese momento ese Dios está flotando sobre las tierras y las aguas en una perspectiva también insólita, se acerca hacia quien está mirando la obra. Esta, que es una perspectiva verdaderamente interesantísima, mi hermano Mario, sobre todo, que tiene un amplio conocimiento de imágenes cristianas, dice, en 2000 años de pintura de imágenes religiosas, al único tipo que se le ocurrió pintar un Cristo visto desde arriba fue a Salvador Dalí. Entonces, en vez de tener la perspectiva clásica frontal de Cristo en la cruz, lo mira desde arriba, 1951. Y como si fuera poco, también lo mira desde abajo, 1958, la ascensión de Cristo. Unos pies inclusive sucios de haber pasado por todo el Calvario, de haber arrastrado la cruz por las calles de Jerusalén, ¿no? Y la que está mirándolo arriba con lágrimas en los ojos es la esposa de Dalí, Gala, que es, en lugar de estar la divinidad recibiéndolo, está su propia figura. Mercedes, no lo podrás recordar cuando estamos viendo. O ponerle una meditación.
Me quedé congelado en este tema. Porque Cristina y yo estamos heladas. Vuelvo. ¿Ah? Bueno, Voy a abrir la puerta. ¿puedo abrir la puerta y huir? Está abierta. La otra señora. Habla esa de ese político. Bueno, si usted quiere. Porque a mí no me gusta que me lean. Mientras hago esta representación, me debo a ustedes, no a los que pasan por ahí atrás. Pero más allá estamos invadidos. Claro. Y aparte estoy entrando en las casas ajenas, lo cual... Ahí está el ascensor, que va a entrar a la casa. Y entran por ahí. No me conoce, usted es invasivo que puedo ser. Pero que menos. No me conoce, usted es invasivo. Bueno, esto es un escorzo en el arte. ¿Ah? Escorzo, acción y efecto de escorzar. Pero lo que a mí me interesa es el escorzado, presentación en perspectiva de un asunto, escorzo intelectual biográfico. Mi presentación no deja de ser un escorzo intelectual biográfico. O sea que vamos a ver imágenes. Van a ver imágenes mías, pero en una perspectiva deformada. Es decir, ¿por qué? Porque están deformadas por mí mismo. Pero así de... Así espantoso, sí. Espantoso. Yo pensé que me iba a presentar Zunilda, entonces esta es una imagen mía en la escuela 1. Soy un fernandino que estudié en la escuela 1, que me represento con esta cara, con bigote, pero con esta cara, representado con una de mis obras preferidas de La Torre del Vigía. Puedo representarme así como un tipo expedicionario, salvaje, aventurero, me podría mostrar así, pero no deja de ser un escorzo, ¿cierto? No deja de ser un escorzo. Puedo presentarme como un informático, académico, profesor de literatura, director de una institución educativa, pero no dejaría de ser eso, un escorzo, una perspectiva formada. Puedo presentarme como el hijo de doña Olga, ¿no? Lo cual es cierto también. Y de don Mario, por supuesto. Y puedo presentarme, sí, como formando parte de este clan que hemos formado con mi señora esposa, y del cual estoy verdaderamente orgulloso. Del cual forman parte estos degenerados chicos, que son capaces de describir cosas como estas. Peñarol es una caca, sí, eso siento demasiado, vamos arriba, Nacional, escrito con todas las faltas de ortografía que se pueden imaginar. Y dale campeón. ¿Por qué? Porque alguno de esos en algún momento es hincha de Nacional, ¿cierto? Y sabe dónde darme la matadura. ¿Por qué? Porque soy un apasionado, hincha del fútbol, de Peñarol. Aquí me ven con mi hijo y con un gran amigo en el estadio de Peñarol. Acá me ven con mi hijo, con mi esposa en el estadio de Kansas durante la Copa América pasada. ¿Tá? Y ese soy yo, ¿tá? También. Lo cual me lleva a presentarles a Sabina, es decir, dentro de todas las cosas que le dije son verdades mías, ¿cierto? Pero Sabina tiene una canción preciosa que se llama Es Mentira. Y él dice, es mentira que sepa lo que quiero, y el coro va diciendo, es mentira que cante por cantar, es mentira que sea mejor torero con toros de verdad. Es decir, hice cosas rimando, pero sumamente interesantes, ¿no? Es mentira, te digo que es mentira que fui ladrón de bancos. Es mentira que no lo vuelvo a hacer. Y Sabina redondea muchas cosas interesantes. Es mentira que no tenga enemigos. Es mentira que no tengan razón. Esos enemigos que es mentira que no tengo. Es mentira que acepte que el ombligo del mundo no soy yo. Sabina, con 40 y pocos años, escribía cosas como estas. Menos piadosas que las del corazón son las mentiras de la diosa razón. Yo solo te conté media verdad al revés, que no es igual a media mentira. Todas esas presentaciones mías no dejan de ser nada más que eso, media verdad al revés, medias verdades. ¿Por qué? Porque es un escorzo de mí mismo, es decir, de cómo me represento a mí mismo. Esa persona. Arrancamos.
El escorzo, mirada de perspectiva. Lo del espejo lo descartamos por eisoprofobia. Y acá viene una gran pregunta que los que están en su cuarta edición deberían ser capaces de responderla. Y los que están en su primera edición, yo les tendría que adelantar por qué estamos en esto. Es decir, un taller de literatura fútbol, ¿cómo y por qué? El cómo, bueno, integramos la Uni 3. Soy a partir de eso una cosa bárbara que me encantó. Soy un ASC. Un ASC, soy un animador sociocultural. ¿No? Vengo a ser como un agitador los miércoles por la tarde, ¿cierto? Claro, un agitador no rentado durante 2 horas semanales. ¿No? Me tienen así. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de un animador sociocultural? Reunirnos toda la semana. ¿Para hablar de qué? Y bueno, para hablar de literatura y fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque hay que tener una excusa. La verdad se ha dicho porque hay que tener una excusa. Ahora, 4 años después, lo tengo mucho más claro, ¿no? Entonces, yo propuse en su momento a la gente de la Uni 3, digo, vamos a hacer un taller de literatura y fútbol. La respuesta fue escéptica. ¿No? No, vos te subiste al carro enseguida. Estoy hablando con el león que está en el fondo. Pero fue escéptica desde el punto de vista de a la gente que yo le propuse eso. Y si tú piensas que hay gente para eso, digo, hay gente para todo. Hay gente para todo. Hay gente para todo. Literatura y fútbol, ¿por qué? Porque soy un docente de literatura, porque soy un apasionado lector. De un tiempo a esta parte más selectivo que antes, porque soy un apasionado del fútbol, porque soy uruguayo y pienso que dentro de los pilares identitarios de nuestra uruguaicidad, el fútbol es un elemento constituyente. Lo planteamos en nuestra primera edición del curso, lo vuelvo a plantear acá del taller. La identidad uruguaya del siglo XX está constituida a partir de 3 pilares que le dan homogeneidad, cierta homogeneidad, a un grupo disperso de inmigrantes, de criollos, que se afincan en este territorio. Una columna que es política, es decir, que son el sistema democrático basado en un hombre, un voto, un sistema de partidos, un sistema que toma a ese inmigrante italiano, gallego, astur, catalán y le dice, bueno, a partir de ahora tú eres uruguayo, votas en este país, mandas a tus hijos a la escuela pública, y esa es otra columna, la educación. Y estoy hablando de las columnas que le dieron soporte a la identidad uruguaya en el siglo XX, la política, el sistema democrático, la educación pública, que sentó en bancos juntos a gente, a hijos de inmigrantes, a hijos de criollos, y les dio un sentido de identidad, un sentido de equidad en su vida. Y mal que le pese a mucha intelectualidad uruguaya del siglo XX, el fútbol, y fundamentalmente no solamente el fútbol, sino triunfos internacionales como el de la Olimpiada de 1924, de la Olimpiada de 1928, del Mundial de 1930, no solamente le dijeron a esos inmigrantes, sos un hombre, un voto, tu hijo va a la escuela con el otro y son exactamente iguales, sino que les dijo, ustedes son campeones del mundo. Entonces, eso constituyó la base de un edificio que durante el siglo XX le dio la identidad al Uruguay y que se fue resquebrajando en pedazos, pero que nos llega aún en el siglo XXI, con esas grietas, con poxipol, con ataduras de alambre, formando parte de esa identidad.
Ya el sistema político, si vamos a las actas del Senado, vemos que no llena todas nuestras aspiraciones. El sistema educativo ha mostrado su falla y el fútbol hoy de noche va a mostrar más fallas. Hoy de noche va a mostrar más fallas, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo seguimos manteniendo esa identidad? Bueno, que juega Uruguay y los gurises se siguen poniendo la camiseta de Uruguay, ¿no? Nunca vieron tantas camisetas de Argentina como en los últimos tiempos. Jamás, ¿sí? Ni vieron camisetas de equipos extranjeros como en los últimos tiempos. Bueno, eso forma parte también de componentes que han llegado en el siglo XXI y que son distintos, que van a ser a la identidad uruguaya distinta en el devenir de los próximos tiempos. Pero esto es una de las claves en las cuales nos basamos en nuestras etapas anteriores del taller. ¿Cómo para juntarnos? ¿Por qué? Por la importancia que el fútbol tiene como pretexto para hablar de literatura, de cuentos. Y esa es la idea, esa idea de fútbol e identidad. Esto va dirigido a los viejos que tuvimos el taller el año pasado y que vimos a Fontana Rosa. Esta noticia es de hace unos pocos días, de fines de marzo. Homenaje animal, descubren una nueva especie de rana y la nombran en honor a Roberto Fontana Rosa. ¿No? Roberto Fontana Rosa fue uno de los autores que estuvimos trabajando con este pretexto de ver la literatura y el fútbol. ¿Sí? Lo vimos actuando en un congreso de la lengua española, referente con una disertación sobre las malas palabras. ¿Sí? Lo vimos haciendo cuentos de fútbol, lo vimos haciendo muchas otras cosas y en su papel de hincha de fútbol de Rosario Central. Bueno, descubrieron una nueva especie de rana y le pusieron Roberto Fontana Rosa, ¿no? Es decir, el animal que presenta diferencias notables en su morfología, patrón de coloración y canto nupcial, fue bautizada como Skinax fontanarrosai en homenaje al reconocido humorista y escritor argentino Fontana Rosa. El hallazgo se produjo en el marco de una investigación colaborativa con científicos de Brasil y Uruguay en la que se analizaron diversas características de las especies del grupo, incluyendo su morfología externa e interna, osteología, citogenética, historia natural y distribución geográfica. ¿No? Nos enfocamos en el grupo uruguayos de rana, parece, y encontraron una que era distinta y le pusieron su nombre en honor a Fontana Rosa. El año pasado comenzamos el taller, ahora estaba haciendo memoria, con un fósil de dinosaurio que lo había encontrado y la UDELAR le había puesto como nombre algo relacionado con el fútbol. Bueno, y ahora tenemos a Roberto Fontana Rosa, relacionado con nuestro taller anterior. Esto es marzo del año pasado. Entonces, vamos a la presentación formal de esta primera sesión del taller de literatura y fútbol, sesión en el subcuarto capítulo. Muchas gracias por los reincidentes. El índice de repetición es alto. No sé. No sé qué es lo que están buscando, pero conocimientos más profundos. El día que podamos levitar de nuestro sillón, disfrutar. Si disfrutan tanto como yo, entonces, la mitad que yo, ya es suficiente. Estamos en fútbol y identidad y vamos a entrar a tocar una cosa fantástica que tiene este taller a los nuevos. A los viejos no tiene gracia porque ya lo han sufrido en carne propia. No tengo un programa a cumplir. No tengo un temario. No tengo una biblioteca de la CNIGI. Por lo tanto, puedo venir y hablar de lo que yo quiera. ¿Cierto? Salvo mejor idea de que ustedes me den. Entonces, se me ocurrió arrancar con humor y identidad. Siempre relacionado con el fútbol. Y tengo que reconocer que un impulso me lo dio
Me lo dio Veledo el año pasado cuando me trajo este librito y me lo tiró por allá por principio de año, ¿no? Me lo trajeron por principio de año y digo, podemos dedicarle al humor uruguayo algo de eso. Fui a buscar el de mi padre, que es que hizo reír mucho a mi padre en su momento, que son Las aventuras del Flaco Cleanto. Pero a modo de presentación del Flaco Cleanto, los viejos me conocen, los nuevos saben que puedo dar muchas vueltas para llegar a un determinado punto, ¿sí? Y estoy llegando a la presentación. Y la presentación fue esta. Se nos pasó el año pasado, la verdad que ni me enteré, porque si no lo hubiera transmitido. El año pasado hubo en el Museo Histórico Nacional, desde diciembre de 2023 a abril de 2024, una exposición en homenaje a la risa escrita. Y ahí aparece un flaco, de este lado, y una escritora de este otro lado, en la imagen, con una máquina de escribir. Dice, homenaje a Mónica y los lobisones. Y esto es uruguayés pura. Uruguayés en su esencia, extracto de Uruguay de la década del 60. Solamente siendo uruguayos podemos saber quiénes eran los lobisones y quién era Mónica. Esto apareció Ministerio de Educación y Cultura, Museo Histórico Nacional, La risa escrita, 1 de diciembre de 2023, ya estaba anunciado, es decir, nos perdimos el 2024, lo podríamos haber tenido en directo. Homenaje a Mónica y los lobisones. Se dice que fuera de lo que es, esto es el texto que está en el Ministerio de Educación y Cultura, en el portal del Ministerio de Educación y Cultura. Los viejos ya lo saben, los nuevos. Esto queda grabado para terror mío, que después me miro y digo los disparates que dije y las cosas que dije, ¿sí? Por lo tanto, después le paso el vínculo para reírse de mis errores con otras personas que no estuvieron acá. Todas las diapositivas, esto de lo que está y todos los materiales van a circular a través del grupo de WhatsApp. Por eso es importante que de aquellos que no tengo el número de celular me lo pasen para incluirlos en el grupo. Por lo tanto, todo este texto, salvo la copista que tenemos, que es ella, que tiene guardados los manuscritos de todas las 4 ediciones de este taller, en un homenaje póstumo a mí la van a publicar. Salvo ella, pueden no tomar ningún tipo de apuntes, todo esto después les llega de alguna manera y adoptar una posición corporal de disfrute. Se dice que fuera de lo que es propiamente humano no existe nada cómico. Fuera de lo que es propiamente, el MEC, lo que es propiamente humano no existe nada cómico. El humor y la risa, su manifestación más notoria, son fenómenos que pueden rastrearse en todas las culturas, seguramente porque cumplen una función social. A través del humor se canalizan los deseos no dichos, se expresan opiniones que de otro modo resultarían desagradables, o incluso se puede subvertir el poder cuando la disidencia no tiene cabida. Por eso, para comprender la risa es necesario tomar en cuenta a la sociedad en la que surge. Lo cierto es que la risa es un placer que llega a través de múltiples estrategias, los mecanismos de repetición, las inversiones, el mundo al revés, los dobles sentidos, los juicios contradictorios o los equívocos. Y de esta manera, esta frase me pareció sublime. Hay muchas maneras de ser ingenioso. Hay muchas maneras de ser ingenioso. Casi tantas como de no serlo, escribió el filósofo Henri Bergson. Es decir, hay tantas maneras de ser un pelmazo, ¿cierto?, aburrido, como de ser verdaderamente ingenioso. Verdaderamente, solamente a un filósofo se le podía ocurrir tener una visión así tan humana de la realidad. Lo cierto es que en 2023 se cumplió un centenario del nacimiento de uno de los lobisones
Los lobisones son dos hermanos, son los hermanos Sheck, y Jorge, ¿no? Daniel y Jorge. ¿Quiénes son los Sheck? Telecataplum. Entonces, estos son Jorge, que escribía con el seudónimo de Flavio, el creador del Flaco Cleanto, personaje que en Telecataplum fue interpretado por Roberto Jones, hasta que Roberto Jones va preso, ¿sí? Y posteriormente por Jorge de Nevi, el flaco que después dirigió Plop y dirigió Las Noticias Cantadas dentro de Plop y demás. Bueno, estos eran los lobisones, los que escribían los libretos de Telecataplum. Y esta es Mónica, que Mónica es el seudónimo con el cual escribía él. No era el seudónimo, Mónica era el personaje que escribía Elina Berro. Elina Berro era descendiente de Prudencio Berro, el presidente uruguayo, de una alta clase social, y representó los altibajos de esa época. Esto es Brecha, una pionera del humor nacional. Acá se la representa en una foto con la Giralda atrás, que lógicamente está en Sevilla, una mujer que murió muy joven. Tal vez en los días que corren sean pocas las personas que recuerden Elina Berro y sus libros Mónica por Mónica, 1967, y Mónicas Prontas de Seguridad, 1968. Ya nos está metiendo en una determinada época, ¿no? Medidas prontas de seguridad, Mónicas Prontas de Seguridad. El centenario de su nacimiento propicia una mirada retrospectiva sobre su figura y ese personaje frívolo e irreverente que construyó para burlarse del patriciado y de la alta burguesía que contemplaban con displicencia el desmoronamiento del Uruguay. Mónica veraneaba en Punta del Este. Mónica era una integrante de la clase alta montevideana. Entonces, su mirada de lo que estaba pasando en esos 66, 67 y 68. No tengo que contar qué cosas pasaron en esos años. No sé por qué. No sé por qué, porque forman parte de UNITRES, por eso. Este es el flaco. Unos libros con una presentación. Tenemos agua. No, estoy con un poco de tos. Bien. Unos libros con una presentación muy rústica, ¿cierto? Sacados de artículos de revistas, en su amplia mayoría. Las aventuras del Flaco Cleanto, y las nuevas aventuras del Flaco Cleanto. Flavio Sheck va a crear una familia montevideana, no precisamente de clase alta, sino de clase media, conformada por el Flaco, por su padre, por su madre, por su hermana que era media casquivana, Laura Lume, en los novios de Laura Lume, la novia del Flaco, que era la Monoca, los padres de la Monoca. Bueno, todos esos van a vivir toda una serie de aventuras, algunas de las cuales va a estar el fútbol, y vamos a darles una lectura. Y las que no sean de fútbol, porque valga la pena, las vamos a traer porque estaban en el mismo libro, o vaya a saber por qué. Esta es la revista Lunes. Y aquí tenemos gente que no vivió los 60 en Uruguay, entonces tenemos que mostrarle cómo eran los 60 en el Uruguay. Desayúnese con lunes. Diga. Desayúnese con lunes. Desayúnese con lunes. Revista especialmente dedicada a suavizar el día más áspero de la semana.
La revista El Lunes surge dentro del diario El País y después se hace independiente. Porque el padre Rocher era administrador del país. ¿Está? Es decir, es más, durante mucho tiempo arriba se veía que el consejo estaba formado por los cheques. La revista Lunes, acá este número es del 1 de agosto de 1960, este servidor no había nacido, así que no era responsable. Y la tapa, vos tenías bien. Yo tenía 8. Vos lo leías. Yo lo colecciono. Aedo nos pone la tapa, dice este número. ¿No? Aedo nos pone la tapa. Y este que aparece acá no es más que Eduardo Víctor Aedo, presidente del Consejo Nacional de Administración. Es decir, el cargo, teníamos un ejecutivo colegiado, por lo tanto el presidente, el que actuaba como presidente de la República era Eduardo Víctor Aedo. Eduardo Víctor Aedo, acá está al lado de Flavio, ¿sí? Acá está al lado de Flavio, con el consejo de redacción de esa revista, dentro de los cuales está Dicandia, que también llegó a nosotros con otros escritos. Pero es el Joseph que falleció esta semana. Sí, pienso que sí, hace muy poquito. Sí. Muy disfrutable en sus cuentos de Rocha, de La Paloma. Tenemos que leer algo de él, tenga fútbol o no tenga fútbol. Hay un diputado rochense que se anota en un concurso de comer choripanes. Entonces, mientras va comiendo escrito por Icaña, ¿no? Entonces, mientras va comiendo los choripanes, dice que termina ganando el concurso. Va contando 1, 2, 3, 4, 5, 35, 36, 40 votos, no está nada mal. Y el testimonio de uno de los que está mirando, que dice: desde entonces lo admiré. Bueno, esta es la revista El Lunes, es decir, una revista que recibía dura crítica hacia el accionar de los políticos, hacia el accionar de Aedo en particular, y Aedo va a la redacción. En ese mismo número rescaté esta nota, es decir, inmediatamente esta nota. Montevideo, qué lindo te veo, para ver el tono de lo que estamos hablando, de la época en la que estamos hablando. Un barco semi-hundido, vamos a ver las imágenes acá. Su arribo no fue nada glorioso. Mera rutina nada más, bodegas que se vacían, bodegas que se llenan, marineros que bajan a hacer ruido nocturno en los bares del puerto y contrabando diario en manos ya expertas. Un rebusque más de millonarias horas extras para los esforzados changadores montevideanos. Ese es el arranque de la nota. Un barco que había llegado, bagallo, marineros a los bares del puerto. 3 palabras que nos estaban definiendo un ambiente portuario, ¿sí? La partida fue otra cosa. Cuando se va ese barco, fue otra cosa. Con menos ruido que el de los marineros por la noche y que el del Graf Spee hace unos años. Anduvo un poco, lo del Graf Spee, piensen que había sido en 1939, ¿cierto? Y estamos hablando acá que estábamos en 1960, era algo que se tocaba con la mano en la memoria montevideana. Y el Graf Spee había explotado a la salida de la bahía y había conmocionado a todo Montevideo. Entonces, esta viñeta simplemente está diciendo, bueno, ¿cómo fue la partida? Bueno, menos ruido que la de los marineros en los boliches y menos ruido que la del Graf Spee. Anduvo un poco y se paró por allí nomás con una violenta úlcera bajo la línea de flotación. Una úlcera bajo una línea de flotación, un agujero. Fue inútil la tarea de los entendidos. El grandote se negó a seguir marchando. Quizás le gustó ese lugar de nuestra costa. Cuando sepan el nombre,
Probablemente muchos de ustedes en mi infancia, pasando por la Rambla, se veían los restos del Kalpenstar. El Kalpenstar era este barco que se había hundido ahí. Entonces el grandote se negó a seguir marchando. Quizá le gustó ese lugar de nuestra costa, frente a la Rambla Sur de los enamorados y los pescadores a la encandilada. Y para demostrar lo firme de sus convicciones, se sumergió de popa y lanzó la proa al sol como diciendo: aquí estoy y aquí me quedo si no me tapan el agujero. N de la R, nota de la redacción. ¿Qué me venís con Neruda? Es decir, acabo de poner estos versos, ¿qué me venís con Neruda? ¿No? De inmediato se alborotó el avispero. Es un pantallazo rápido, en pocas líneas, a una identidad, si no nacional, por lo menos montevideana. De inmediato se alborotó el avispero. Comenzaron las deducciones de los cronistas, los cálculos de los expertos, la apertura de licitaciones para reflotarlo, las combinatorias de la aduana. El asunto tomó características de novela de suspenso y seguramente el timbero que hay en cada uruguayo salió a flote. Ese sí. Para arrimar una apuestita sobre si lo salvaban o no lo salvaban. Mientras tanto, él, insensible a la repercusión periodística de su varadura, sigue allí, imperturbable, descansando y concentrando miradas desde la tierra. Que se aproveche ahora, porque dentro de unos años ya no será noticia. Le pondrán una lucecita roja para usarlo de boya. Una empresa de capital norteamericano instalará una línea de botecitos para ir a verlo de cerca. Carlitos Páez pintará un mural en la parte del casco que se ve. Los tíos contarán a sus sobrinos cómo, en la soleada mañana de un domingo, lo vieron torpedear por una corbeta pirata. ¿Qué pasó con el Kalpenstar? Se quedó ahí. Es decir, se fue hundiendo cada vez más hasta que se terminó hundiendo. El Kalpenstar, un buque maldito que naufragó frente a Montevideo. Esta era la imagen cuando se llamaba Highland Chieftain. Lo cierto es que hacía travesías desde Europa hasta Montevideo, trajo muchos inmigrantes. En el último viaje vino desde Georgia, desde las Islas Georgia, valga hoy que es 2 de abril, que fue cuando tomamos, un día notamos que existían unas islas en el sur, más al sur que las Malvinas, que se llamaban la Georgia, el 2 de abril de 1982. Y venía de la Georgia con ballena que llevaba a Noruega, ¿cierto? Muchos de los viajes fueron esos. Dice que en uno de los viajes le pidieron de Noruega un albatros. El albatros lo cargaron en el barco, no sobrevivió y que ahí quedaría una maldición. Podríamos ir a un poema francés clásico del albatros. Lo cierto es que esa maldición queda sobre el barco viene golpeado a Montevideo, sale sin demasiada reparación, ya reparado el 1 de junio zarpa lentamente de nuestro puerto para tomar el canal de acceso con rumbo al norte europeo. En el kilómetro 4800, una avería en una válvula de la sala de máquinas provoca que toneladas de agua ingresen al buque, hundiéndose rápidamente por popa hasta apoyarse en el lecho del río. Lo cierto es que no lo terminan poniendo a flote. Estas son imágenes del Kalpenstar. Piensen que era evidente que se podía poner a flote en algún momento. Lo cierto es que se terminó hundiendo, pero esta imagen así de ciertas estructuras que se veían de la Rambla Sur forman parte de mi niñez, de ver por ahí y decir, ahí está el Kalpenstar. Bueno, esa era la revista Lunes. Esa era la forma en la que se tomaban las noticias, un poco en broma, un poco en serio, pero denunciando cierto espíritu indolente uruguayo que está presente entre nosotros y que forma parte de la identidad. No lo pongo dentro de los pilares, no lo pongo de los pilares identitarios, esa indolencia de que nada de esto va a pasar porque somos el pueblo elegido, ¿no? Porque ser el pueblo elegido viene por acá,
viene por acá, ¿cierto? ¿En qué sentido? Ninguna de esas cosas que le pasan a ninguno de esos países nos va a pasar a nosotros, porque nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Esa es un poco la imagen de lo que queríamos traer. Las 3 botellas del consejero. Lo cierto es que dentro de todas estas historias que aparecen acá, de la visita del consejero Eduardo Víctor Aedo, repito, un consejero de Estado, un presidente de la República presente, como puede ir ahora un presidente de la República, como lo hizo Lacalle, como probablemente lo haga Orsi en próxima semana, ir a un canal de televisión y dar una entrevista, ¿cierto? En este caso, Eduardo Víctor Aedo manda 3 botellas de champán. 3 botellas de champán, y dice que sí, que acepta la invitación y que va a tal día. Y manda la tarjeta y forma parte de la identidad uruguaya de ese tiempo. A lunes, para celebrar el 30º, y lo firma Eduardo Víctor Aedo afectuosamente, y agrega una frase: desde las charcas. Desde las charcas. Es decir, ¿cómo? No, el signo de exclamación va por mí. El signo de exclamación va por mí. El presidente de la República manda una tarjeta y dice desde las charcas. Es decir, ¿desde qué? Desde la laguna, desde el charco. Se había peleado con Herrera. Había escindido del herrerismo ortodoxo. Formaba el Movimiento Popular Nacionalista. Caramba, tenemos gente que vivió esta etapa. La formación del movimiento popular. Fundó el Movimiento Popular Nacionalista. Entonces Herrera le escribe: miserable histrión, las charcas te reclaman. Es decir, sapo de otro pozo, andar a la laguna. Desde entonces Aedo mandaba, escribía, mandaba su tarjeta y decía: te saludo desde las charcas, te saludo desde donde me mandó Herrera. Acá tenemos la prueba fehaciente. Doy fe. Incluso las caricaturas lo representaban hasta con una cara redonda de sapo, con una boina blanca de la cual no se desprendía nunca. Hoy croamos todos juntos, viva la unidad. Es decir, con eso lo habían recibido en la redacción de la revista. Hoy croamos todos juntos. Ese señor vivió acá cerca y se tomó esta foto emblemática acá, en la azotea, donde algunos de ustedes van a la sesión, donde van a ustedes a las sesiones geopolíticas, la azotea de Aedo. Que después de esta foto, hubo en Uruguay, porque si usted es protagonista siempre va a tener un antagonista, hubo una jornada de desagravio del mate. Había que levantar el centro. El desagravio del mate. El mate había sido agraviado en esta reunión, entonces se hizo un desagravio del mate. Que eran los serranistas más puros, ¿no? Los que habían hecho ese desagravio del mate. En uno terrateniente también con chicotas. Ruralista. No fui yo, no dije nada más. Todavía los rascan y está eso abajo, ¿vieron? Los rascan y está abajo, Los rascan y está abajo. Bueno, este es el Uruguay del cual estamos hablando, porque no se puede hablar de humor si no se habla de la época. Una época donde parecía que no iba a pasar nada, y sabemos todo lo que terminó pasando. Y todo lo que terminó pasando. Y que incluso figuras muy reconocidas de la revolución
dijeron que acá no había espacio para la revolución. No había espacio para la revolución. Bueno. Fue usado por algunos, ¿no? Ese argumento lo usaron algunos. Vieron que rascan y aparece. Vieron que rascan y aparece. Pero ese era el país. O el país donde se hundía el Kalpenstart, se hundía despacito, a la vista de todo el mundo. ¿No? Se hundía uno de los pilares, se hundía uno de los pilares, se hundía el otro pilar, se hundía el otro pilar, también, y no pasaba nada. Bueno, Flavio, el autor del Flaco Cleanto, está sentado al lado de Eduardo Víctor Aedo. Incluso, no sé si lo llegan a ver, pero acá abajo hay un montón de corbatas. Era un Uruguay donde se usaba corbata. Los funcionarios del semanario se habían sacado sus corbatas y se habían puesto el moñito para agasajar al que los estaba visitando, que era Eduardo Víctor Aedo, que usaba moñito. Viene toda una crónica de las cosas que van pasando, y en determinado momento Eduardo Víctor Aedo a las 3 de la tarde dice: repentinamente suenan las 3 de la tarde en el viejo campanario de la dirección del Plata. No se han extinguido aún los cadenciosos sones del bronce cuando Aedo palidece. Dice: las 3, ha vencido el plazo. Tenemos apenas tiempo de ponerle debajo del brazo un pergamino conmemorativo de la visita cuando se levanta ágil como un gamo y huye por la escalera seguido apenas por algunos redactores. Es decir, Aedo estuvo hasta las 3, sonaron las campanas y se fue raudamente. Incluso se permite el semanario decir que le van a servir champán. Dice: a mí no me gusta el champán. Dice: pero fue el que mandó usted. Entonces se dice dentro de la crónica que abrieron un Ballantines, es decir, que tomaron whisky en ese momento. Ese es el país del cual estamos hablando. Y dentro de esa misma revista viene el Flaco Cleanto por Flavio, sangre cachuda del cacha cascán. Es decir, el flaco va con su novia a ver un espectáculo de cacha. Es uno de los cuentos que podemos ver, pero no va a ser el primero que vamos a ver. ¿Está? Jorge Flavio y Daniel Scheck, los lobisones, los doctores, ahí están. Una foto bien de época, el escritorio, la lámpara, los trajes y el elenco de Telecataplum que conformaron ellos. Es decir, que es un recuerdo para todos nosotros: Berugo, D'Angelo, Soto, Geni Trailes, Redondo, Almada y Espalter. Muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes. Ahí representados como romanos clásicos. Este es Emilio Guita Vidal. Y ahí están recibiendo. Telecataplum en la década del 60 recibió un premio Ariel acá en Uruguay y un Martín Fierro en Buenos Aires, ¿no? Para tener idea de la repercusión que había tenido. Este gordito que está acá es Frade. Frade, creo que el único vivo de los que están ahí. Y ahí está Geni Trailes con el Ariel, supongo. Miren los peinados de época, los ven, Y Mónica por Mónica de Bolsilibros Arca, es decir, una edición que hemos manejado mucho, y nos dice en la contratapa: la clase alta uruguaya sorprendida en su humorística y caricaturesca intimidad por una sabia delatora. A través de las aventuras y diálogos de Mónica, Bobby es una amiga de Mónica, Macoco es el esposo de Mónica. En alguno de los cuentos, si uno cuenta, es decir, ¿qué es Macoco? Dice: y Macoco no es nada. Dice: ¿cómo que no soy nada? ¿Cómo que no soy nada? Después vamos a ver qué es Macoco. Terencio es un muchacho de la alta sociedad también. La vida del país contada desde el otro lado de la crisis.
También quiero hacer referencia a un ícono futbolístico, el contador Damiani. Si bien acá hablamos de clase alta, el contador Damiani siempre dijo, en Uruguay no hay ricos, hay riquitos, ¿no? Es decir, que las fortunas uruguayas, y si de algo nos vanagloriamos en nuestra formación, en nuestra formación que nos dio esta educación, fue que era una sociedad muy llana, ¿cierto? Tan llana que permitía acceder fácilmente a las autoridades de gobierno como para invitarlas a un vernizaje o a una revista. La dedicatoria de Lina Berro en ese libro, Mónica por Mónica. Mónica es un personaje inventado, es un personaje inventado por ella, que va a narrar sus historias. La dedicatoria es a Peloduro donde quiera que esté. Es decir, ¿quién era Peloduro? Había sido un artífice de revistas, de publicaciones y de un humor uruguayo gráfico, oral y escrito, que había marcado mucho las décadas anteriores. Peloduro ya no estaba más y estas obras aparecieron. Los cuentos que están en Mónica por Mónica están en Peloduro, En la Mañana y En Marcha. Y quisiera empezar con ustedes con un cuento que se llama Baby Fútbol. Está del otro lado. Baby Fútbol. Del otro. Ahí. Baby Fútbol está publicado en la revista Marcha. Está publicado en la revista Marcha. ¿Está bien? Sí, sí, sí. A ver, déjame pensar. Baby Fútbol, ¿no? A ver, déjame pensar. A los nuevos, a los viejos no les toca hacer ninguna aclaración ni declaración. Esto no es Shakespeare, esto no es alta literatura, esto no es la Ilíada. A lo sumo es la Ilíada o la Odisea uruguaya. ¿Ah? Es decir, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo pequeñas obras hasta en formato pequeño, de forma tal de que puedan ser abarcadas en un taller. Sus compañeros saben que muchas veces en el análisis y metiéndole imágenes para ilustrar qué es lo que me está diciendo, un cuentito de pocas líneas nos puede llevar 2 o 3 sesiones, ¿no? Pero no esperen que vayamos a leer acá, repito, Shakespeare. Y si citamos a Shakespeare, vamos a citar uno cortito. ¿Por qué? Porque el profesor que consiguieron es este. El profesor que consiguieron es este. Entonces, no se hagan grandes ilusiones. Vamos a trabajar con artículos cortitos, con una prosa pulida, pero con algunas vulgaridades en algún aspecto. Y bueno. Con malas palabras. El año pasado, para trabajar el tema de las malas palabras, tuve que recurrir hasta la Biblia para referirme a por qué en vez de romper el alma alguien podía escribir que le iba a romper otra parte anatómica. Entonces, no piensen en una altísima literatura porque es el profesor que hemos conseguido para la Unitre los miércoles. Entonces, el profesor elige estos fragmentos en los que tiene un solaz esparcimiento en leerlos, en contarlos y en ubicarlos temporalmente. Esto tendría que estar acompañado con un tono de voz que se podría impostar. Que no me animo a hacerlo de corrido, de corrido. Pero Mónica es un personaje que sale de su sala de jugar a las cartas y alterna con lo mejor de la sociedad. Entonces está conversando sobre eso.
¿Y qué dice? Vuelvo a Damiani, ¿no? Es decir, en Uruguay no hay ricos, hay riquitos. Bueno, esta es una riquita. ¿Y Mónica qué dice? A ver, déjame pensar. Tenemos un diplomático, 2 diputados y aparece Macoco. Mejor sería cambiarlo por un edil. Lo tenemos acá. Son más prácticos, intervino Macoco. ¿Qué es un edil? Preguntó Bobby. Y hubo que explicarle que los ediles no anunciaban la lluvia, se confundía con los alguaciles. Y bueno, eso es lo que quiere provocar el Inaberro, pasadas 6 décadas. Es decir, esa misma risa que viene de ¿qué? De enfrentar la realidad con una visión distorsionada de la realidad. Es decir, ¿qué lista de qué? ¿Qué es lo que tenemos? Dejadme pensar, tenemos un diplomático o 2 diputados. Dice, mejor sería cambiarlos por un edil, son mucho más prácticos. ¿Qué es un edil? Bueno, regio, seguí yo anotando, con un neurólogo que están de moda y 2 o 3 tipos como Macoco que no son nada, ya está. Está haciendo una lista de gente. ¿Cómo che que no soy nada? Soy hacendado. Protestó el aludido. El único que paga el firme en las detracciones. Dijo Beledo, que verdad ni está. Cuando había detracciones. Y es decir, y pensamos que los Kirchner fueron los que inventaron determinadas cosas. No. Es decir, ¿qué eran las detracciones? No pueden hablar la gente del momento. Era que al vender tenías que preservar un determinado dinero que te quedaba reservado por la fluctuación de la moneda y demás, para que esa ganancia no fuera disparatada. Y pensamos que los Kirchner lo habían inventado. Sí. Contador así. Perdomo se acaba de referir al ministro de Economía que introdujo las detracciones en la economía uruguaya. El contador Assini, que fue el ministro de Hacienda, que así se llamaba, Economía y Finanzas. Economía y Finanzas fue posterior a Hacienda. El ministro de Hacienda del primer gobierno blanco, el 58 al 68. ¿Qué son detracciones?, preguntó Bobby. Y hubo que explicarle que las detracciones eran como los impuestos, pero al revés, y siempre que la bolsa o las operaciones cambiarias no inclinaran las balanzas de pago. Y puedo dormir perfectamente, dice Bobby, sin saber en qué consisten. Es decir, estamos hablando a nivel superficial, a nivel piel estamos hablando. Es decir, no se profundizan las cosas, lo que Mónica nos está diciendo. Puedo dormir perfectamente sin saber en qué consisten, dijo Bobby aturdida. De todos modos, a mí me giran las rentas de Australia y allí hay solo ovejas y no esas cosas raras que complican la vida. Vos estás loca si pensás que en Australia no hay detracciones, le replicó Macoco. Si habrá. Lo que sucede es que no te enterás y entonces, bueno, ¿qué opio? Estamos hablando en serio de la gente que vamos a invitar el jueves y vos salís con pavadas tipo fisco que son el bodrio. Si los dejaba, no terminaban nunca. Entonces, ahora tenemos claro la lista de qué era. Era una lista de invitados a una fiesta que había el jueves. Tenemos un diplomático, 2 diputados, quería cambiar a los diputados por un edil, le dijeron que no. Un neurólogo que están de moda y 2 o 3 tipos como Macoco que no son nada. Eso era lo que estábamos invitando, lo que está invitando Mónica para el jueves. Tengo la impresión de que nos falta un elemento distinto. La duquesa de Alba invita siempre toreros. ¿Cuál de ellas, dijo Macoco, la vestida o la desnuda? Dentro de la zafadura de Macoco hay algo
que tiene un sustrato muy interesante. Es decir, cuando Makoko dice de cuál de las duquesas de Alba, de la vestida o de la desnuda, todos hacemos, no necesariamente, pero uno piensa en la maja vestida y en la maja desnuda. Dos pinturas de Goya, que esta foto me pareció excepcional y es una foto de la propia página del Museo del Prado. Es una muchacha joven en jean, mostrando su silueta enfrentada con las figuras de una mujer desnuda y una mujer vestida con la feminidad de principios del siglo XIX. Me pareció una imagen muy lograda del Museo del Prado, ¿no? Es decir, bueno, esta es la silueta siglo XXI y estas son las beldades siglo XIX. ¿Está? 1803 es la pintura de Goya de la maja vestida y de la maja desnuda. Dos figuras femeninas que están en la misma posición en un lecho, una vestida y la otra desnuda. Y desnudo frontal, sin escorzo de ningún tipo, ¿no? Y desnudo total. La pintura, Goya la pintó en 1803, el rey era Carlos IV, el valido del rey era, no me acuerdo quién era, pero se supuso durante mucho tiempo que la modelo había sido la duquesa de Alba. Algunas de las ideas que andan por ahí es que no, que ¿cómo se llamaba el valido de Carlos IV? No era el conde duque de Lerma. Vamos a necesitar un celular. Vamos a necesitar un celular. El Google, exactamente. Hasta que tengamos un hálito de vida, vamos a confiar en la inteligencia artificial. Carlos IV, el valido de Carlos IV se llamaba, el valido era la persona de confianza. Godoy tenía las dos pinturas en su despacho, en su domicilio. Y se dice que la modelo había sido un amante de Godoy que después se transformó en su esposa. ¿Ah? Pero en algún momento se llegó a pensar que era la duquesa de Alba la retrataba. La duquesa de Alba de la época, ¿no? Por lo tanto, Makoko no estaba tan errado cuando le estaba planteando, o tal vez Elina estuviera haciéndole decir a Makoko un disparate superficial, pero que estaba alentando una verdad histórica sobre la persona que estaba retratada. Esto es un trabajo que se puede ver en internet, que es la representación con un eje de simetría de una maja y de la otra. La vestida y la desnuda, haciéndolas corresponder en la misma forma. Es un cuadro que tuvo gran influencia, que inclusive después va a ser representado por los preimpresionistas franceses, por Manet, en su Olimpia, se va a inspirar en la figura de la maja. Tengo la impresión de que nos falta un elemento distinto. La duquesa de Alba invita siempre toreros. ¿Cuál de ellas? Dijo Makoko, ¿la vestida o la desnuda? ¡Ay, no seas grosero! Cayetana solo desciende de la vestida. Cayetana debía ser la duquesa de Alba de la época, ¿cierto? Y solo desciende de la vestida, es decir, no podía admitir esa vulgaridad de que esa mujer hubiera estado desnuda nunca, ni para concebir ni para parir. Me parece brutal, comentó Bobby entusiasmada, pero aquí no hay toreros, ¿o hay?
No, no hay nena, le contestó Macoco, hay jugadores de fútbol. ¿Te da lo mismo? Genial, grité yo. ¡Súper! La caída. Un hombre primitivo. ¡Qué divino! Déjamelo a mí, chilló Bobby. Vos estás casado. Estoy casada, le dije, pero con Macoco. No sean absurdas. ¿De dónde van a sacar un jugador? ¿Y de dónde sacaron que los jugadores son primitivos? ¿Te parece primitivo que te paguen $1.000.000 por dar una patada? ¿Ah? ¿Nada más que $1.000.000? Los ojos verdes de Bobby se le saltaban entre sus pestañas violetas. Cualquiera de mis maridos me costó el doble. Está decidido. Vamos a invitar a ese que tiene un nombre raro, algo así como Stokowski o Marzukinki. Querrás decir Sienkiewicz, aclaró Macoco. No va a venir, están en pleno training. ¿Qué quiere decir training?, preguntó Bobby. Y hubo que explicarle que cuando estaban en training no podían ni tomar, ni comer, ni... Pero che, entonces yo viví casada con jugadores de fútbol sin saberlo. Se ríen, ¿eh? Fue su comentario. Lo cierto es que vino Sienkiewicz y tuvo un éxito de locura. Al final la duquesa de Sirio Coturna y Bobby se pelearon por él y hubo que llamar a un referee. Cuando nos habla de Sienkiewicz, de Marzukinki o de... No se está hablando de Mazurkiewicz, ¿eh? No se está hablando de Mazurkiewicz. Mazurkiewicz, un tipo ganador, un tipo pintor, un tipo joven, ¿eh? Un tipo atractivo. Sor Adriana, de acá del Colegio de Hermanas, había viajado en un avión con Mazurkiewicz y había vuelto enloquecida con Mazurkiewicz, ¿eh? Un tipo que escuchabas en la radio, que te lo podías encontrar, ¿eh? Y ese era Ladislao Mazurkiewicz. Los 987 minutos que figuran ahí fue en relación a un récord de 5 goles. 987 minutos corresponden a casi 11 partidos sin que te hagan un gol, ¿no? Lo cual demuestra qué aburrido que podría ser jugar contra Peñarol. Se puso en duda este récord hace poco, como en Uruguay se pone todo en duda y aquí no podemos no ser fieles a la verdad. Este récord se puso en duda hace poco con el arquero de la selección uruguaya, el actual Roget, porque Roget alcanzó un récord superior pero juntando partidos internacionales y partidos del campeonato uruguayo. Entonces, eso fue cuestionado por los hinchas de Peñarol, desmentido por los hinchas de Nacional, y nunca determinado fehacientemente por ninguna autoridad legalmente constituida. Por lo tanto, quedará siempre la duda si es el récord absoluto o no es el récord absoluto. Pero lo cierto es que Peñarol, para homenajear a Mazurkiewicz, sacó una camiseta de homenaje, que la tengo. No me la pongo. Cuando está muy bravo el partido me la pongo. A veces me da suerte. Porque deben considerar que dentro de todo ese escorzo que presenté, no está dicho de que soy un tipo con muchas cábalas, que soy nada de eso, no, porque es una visión muy sesgada. Muy sesgada. Las últimas semanas no sabemos ni la toqué, ni la miré, porque si hay algo que tienen las cábalas es eso, es decir, no las podés poner a prueba. Entonces, es más, el domingo pasado me enteré que Nacional había perdido, me senté a ver a Peñarol y disfrutar, solamente mi señora es testigo del mal humor que me da. Entonces me pasó. El problema es que te acostumbres. Naturalice. Que sea natural. Bueno, esto es Mónica, esto es Mónica por Mónica, esto es Elina Berro, esto es este curso. Es decir, tomar un pequeño trozo de un cuento, o un cuento entero, tratar de ponerlo en época y explicarlo. Es decir, ¿qué tenemos en ese cuento que acabamos de leer? Bueno, un diálogo
entre integrantes de una clase social que estaba siendo analizada y desmenuzada por la visión crítica de alguien que formaba parte de esa misma clase social. Y eso es lo verdaderamente interesante, es decir, que Lina Berro en determinado momento a su hija le dice: ¿cómo no se dan cuenta que estoy hablando de ellos? ¿Está hablando de qué? De los espejos que tienes alrededor, de la visión que tú tienes de ese mundo del cual formas parte. Vamos a otro. Es decir, si hay algo que tiene esta selección de cuentos, por lo menos esta inicial, es que esos cuentos tienen que ver con fútbol. Y este cuento, el otro que dice 4-2, ya lo vimos en este taller, pero lo vimos descontextualizado respecto de quién estábamos hablando, de Lina Berro, de Mónica por Mónica, de un centenario de su nacimiento que se cumplió en el 2023. 4-2 es el reflejo de una sociedad montevideana, pero podríamos decir uruguaya, pero sí montevideana, a un resultado internacional de triunfo de Peñarol por 4-2. Resultado del triunfo internacional del cual también nos habla Galeano. Dentro de mis enojos y dentro de las causas fundacionales de este taller es la forma en la que la intelectualidad uruguaya había mirado por encima del hombro al fútbol. Y sobre todo la intelectualidad uruguaya de la generación del 45 que se manifiesta en el 60, y Galeano nos da una explicación de por qué sucedía eso. Porque hablar de cosas que no tuvieran que ver con el proceso político, institucional, revolucionario, retrasaban las causas populares. Entonces, Galeano, que se opone a eso, dice: mirando desde la ventana de la redacción los festejos de Peñarol del 4-2, renegaba de mis compañeros intelectuales renegaban de por qué esas explosiones populares no se producían por las injusticias sociales que se estaban viviendo. Y a mí me encantaría, dice Galeano, que esas reacciones se produjeran por eso. Pero se producían por Peñarol. Y se van a seguir produciendo por Peñarol. Y se van a seguir produciendo por Peñarol. Vas a tener otros procesos. Pero la explosión, es decir, a ver, salimos a la calle a buscar a Wilson y éramos un montón y no hubo la tal explosión, porque cuando dijeron no, al puerto no se va, había que volver para atrás, volvimos para atrás, porque si no nos la daban también. Es decir, y no esperaba cerca del cañón de una revolución. Si rasca aparece. Si rasca aparece. Galeano nos explicaba por qué este profesor se había enojado y había creado un taller de literatura y fútbol para tratar estos temas. Es porque una intelectualidad uruguaya que había sabido interpretar determinadas cosas populares no había puesto el ojo sobre el fútbol. Y el 4-2 es eso. El 4-2 es eso. Es el festejo de Montevideo, sobre todo por el triunfo de Peñarol contra River Plate en una final de la Copa Libertadores, un 20 de mayo de 1966. El día que descubrí para toda mi vida que iba a ser hincha de Peñarol. Yo cumplo años todos los 20 de mayo de 1966. Pero vos estás loca a cambiarte el apellido. Macoco siempre tan pesado. Cambiarme el apellido, no. Mi bisabuela se llamaba Peña, che.
Le contesté, no voy a perder esta ocasión de usarlo. ¿Vos te das cuenta lo que es llamarse Peña en estos días? Onda a muerte. Voy a lo de Peña, me llamaron los Peña, los Peña, los Peña. Me siento identificado con el pueblo. Mónica Peña, sensacional. ¿No? Es decir, ¿cuál es? Es la visión liviana. Es la visión liviana. Es decir, esto mueve las causas populares. Entonces, ¿qué soy? Soy Mónica Peña. Así que tu bisabuela era de Peñarol. La ironía de Macoco es de cemento armado. Yo le contesté que en esos tiempos no había fútbol, sino cricket. En la quinta se jugaba cricket y luego crapet todos los domingos. Crapet, un juego de cartas. En los intervalos se hacían revoluciones. Era una vida señorial, no cabe duda. En la quinta tenían una Victoria, varios Landós, una berlina y las niñas, como se decía, las solteras de la casa, aunque tuvieran 85 años, seguían siendo niñas, lo que las fastidiaría bastante, me supongo, salían a tomar el sol de sombrillita. 5 frases, cada cual más cruel que la anterior con respecto a qué, a lo que está, a la columna que está talando, elíjanla ustedes, ¿verdad? Es decir, ¿a cuál está? A la de la política, a la de la política que todo lo contiene, a la de educación que no critica. El fútbol está por fuera, pero el fútbol está ahí. ¿Ah? Pero ¿a quién le está dando? Le está dando a los que hacían las revoluciones. ¿Quieren a los revolucionarios? Los blancos. ¿Ah? Entonces esta era una casa patricia donde había juegos de cartas, había cricket y había revoluciones. Y señoritas a las que se les llamaba niñas hasta los 85 años. El otro día cuando fui al estadio, y a la América, claro, y acá tenemos que tener conocimiento del Estadio Centenario. ¿Ah? Nuestros relatores deportivos dirán centenarizando, cuando explican cómo es la distribución de la gente en un estadio, dice centenarizando, es decir, tomando el Estadio Centenario como modelo. La Tribuna América es donde está el palco oficial, es donde está la tribuna más cara, es la tribuna que se ve menos, la olímpica la que está enfrente, Amsterdam y Colombia, las populares, las cabeceras. Entonces, nos aclara el INA 1966. El otro día cuando fui al estadio, a la América, claro, quise llevar sombrillita y Macoco no me dejó porque sostuvo que eso equivalía al suicidio. Un suicidio social. Yo no quise insistir porque la verdad es que en la familia de Macoco nunca se jugó al cricket y me parece que en esos retratos de antepasados que cuelgan en la sala de una tía suya no son legítimos. Una vez la vi en un remate llevándose un general debajo del brazo. Se está llevando el retrato de un general. Ella me dijo que lo había ido a vender, pero yo creo que lo había ido a comprar. Gente que se está armando su árbol genealógico porque no tiene ese patriciado detrás. Una visión demoledora de un determinado estrato social. Y siempre que saco el tema de Aparicio Saravia se ponen nerviosos. Yo en cambio tengo abolengo para tirar arriba y en cuanto me rascan este barniz de mujer moderna, aparece enseguida el buen reboque de antes con sombrillita y todo. El único que me comprende es Terencito. Terencito, porque él tiene alcurnia en pila. Apareció el viernes de remera amarilla. Él es de Nacional, of course. Pero tiene lo que se llama sentido patriótico de la vida. Si uno le gana a River Plate, no nos vamos a fijar en pequeñeces. Terencito va de camiseta amarilla. Hay una tesis que podemos encontrar de la forma en la que este triunfo de 1966 junto a la gente de Nacional y de Peñarol para salir a festejar, porque fue tomado como un triunfo de Uruguay. Me estoy refiriendo a esto, me estoy refiriendo a
este festejo. Es decir, siempre en los festejos populares la gente tiende a subirse al punto más alto. Lo vimos cuando Argentina salió campeón del mundo, que se subieron arriba de cualquier cosa y después se cayeron. Bueno, acá están subidos arriba de ómnibus y cosas por el estilo. 1966 marcó un hito en cuanto a eso, que gente de Nacional salió a festejar. Y acá, el Iñaberro, en su pluma, nos va a dejar a un presidente de la República, a un consejero del Consejo Nacional de Gobierno, Titito Heber, Titito Heber, no, tío del ministro Heber, que siendo de Nacional sale con una bandera de Peñarol, con una bandera de Uruguay, perdón, una bandera de Uruguay. Dice, si uno le gana a River Plate, no nos vamos a fijar en pequeñeces. Miren a Titito, dio el ejemplo con la banderita en la mano. Bueno, Titito es un tipo bien, alcanza con verlo, tanta nonchalance. Vamos a ver a Titito Heber. Titito Heber es este, con el botón prendido ahí del saco, acá entregándole la banda presidencial a Gestido. Nonchalance, diccionario de la RAE, indolencia o apatía. Es decir, ¿qué nos dice el Iñaberro del presidente de la República? El presidente del Consejo Nacional de Gobierno. Este que en el 67 le está entregando la banda presidencial a Óscar Gestido. Dice, tanta negligencia, tanta nonchalance, no puede ser casual. Fíjense lo que nos dice. Nos dice, tanta nonchalance no se consigue así nomás. Que pruebe otro a no afeitarse, a no coserse los botones, a no mandar el traje a la tintorería. Está hablando del presidente de la República. Quedaría absolutamente horrendo. Él, por el contrario, queda in. Lo que se dice in. 1966. No estamos hablando de semanario búsqueda, lo in y lo out. Esto es 1966. Sale el colegiado blanco, entra el presidente Colorado, 1967, elecciones en el 66, Peñarol campeón de América, Peñarol campeón del mundo. Pero esta mujer nos habla de que el presidente del Consejo Nacional de Gobierno, con esa nonchalance, con esa apatía, con esa negligencia, con ese traje sucio, nos está diciendo, con esa barba de sin afeitarse, con esos botones de menos, está in, porque tiene esa clase. Claro, en la clase de ella. Tiene esa clase. Te prevengo, gorda, que si el fútbol sigue en esta onda habrá que probar a jugar un poco. Yo estaba por el judo últimamente. Sin embargo, ¿no será más in el fútbol que el judo? Mirá lo que le pasó con el tango. Era super cursi hasta hace poco. Te pescaban con una foto de Gardel y te hundías. Y mirá ahora, si no tenés a Troilo o a Rivero en la discoteca junto con Bartok, no sos nadie. Terencito parece frívolo, es lo más profundo que hay. ¿Sabés que tenés razón? Le contesté. Por de pronto, yo me voy todos los domingos al estadio. ¿Te parece que me llevaré también una transistor? Una espica. Terencio meneó la cabeza. No hay que exagerar, che. Macanudo estar en la pomada, pero eso es un poco el betún, gorda. ¿Qué tanto tenemos para decir de 1966, de la nonchalance y demás? Vamos a terminar con esta imagen. Sello emitido por el Correo de España en 1930. Debe haber sido impactante, tener un sello de correo y pasarle la lengua, imagínate. Eso estuvo de más. Pero se lo pasabas del lado de atrás. Bueno.
Ah, te gusta, te gustan las revoluciones. Rascas un poquito. Rafaje un poquito. Y siempre está, siempre está. Bueno, esto es el curso. Esto es el curso. Tomar un tema que trae el profesor, analizarlo con el cariz que le da el profesor, y a veces están permitidas algunas intervenciones. A veces, ¿verdad? Son reprimidas duramente cuando ocurren fuera de orden y demás. Las citas son semanales. Nos vemos la semana que viene y buscaremos en el Inaberro o ya se llevan uno más del Inaberro, y distribuimos uno del Flaco Cleante. Se distribuye uno del Flaco Cleante. Por deformación siempre vamos a buscar alguno que tenga, aunque sea una pelota, aunque sea una pelota. Y la tónica va a ser esta. Algunas veces más chispeante, algunas veces con más intervenciones, otras con menos, pero la tónica va a ser esta. Ah, y los nuevos que me dejen el nombre con un celular. ¿El dónde? Lo tenemos en la lista. ¿Está el celular en la lista? Le sacamos una foto y ya está. Pa, ya está. Tengo que anotar a los que llegaron después. Acá hay una pregunta interesante. A ver, termina a las 6. Empieza a las 4. Pero esos se juntan antes. Estamos acostumbrados a Mario que llega a media hora tarde. A ver. Va a hacer comparaciones familiares. A ver. Voy a responder una alusión. Personal y familiar. Que haya dicho que era hijo de doña Olga no quiere decir que tenga los mismos horarios que mi hermano Mario. Es decir, soy puntual a las 4:15 y trato de ser puntual a las 6 de la tarde.